¿Alguien puede decir algo sobre lo que estábamos viendo? ¿Conocen algo sobre Tomás Moro, Enrique VIII? Sí. 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 Bien, ¿qué es lo que pasaba con Enrique VIII? Con Catalina de Aragón, ¿no? Su primera esposa. Y por contra quería casarse con Ana Bolena. Los obispos ingleses cedieron a la voluntad del rey y entonces se pidió permiso al Papa y el Papa dijo que en principio el divorcio, o sea, el divorcio en la Iglesia Católica no existe, ¿no? Lo único que puede haber un proceso en el cual se declare que no ha habido verdadero matrimonio y por lo tanto no es que se disuelva un vínculo, sino que simplemente se establece que no ha habido tal vínculo. En el caso de Enrique VIII se estudió, se vio que había un verdadero matrimonio y no se le concedió el divorcio. Entonces Enrique VIII, que era un hombre brillante, quiso contar con la complicidad de su canciller, que era Tomás Moro, un gran humanista, de la época de Luis Vives, de la época de Erasmo de Rotterdam, de la época de Lutero, un hombre, digamos, de una gran cultura, jurista. Y él decía, bueno, por un lado tengo que obedecer a Dios, por otro lado tengo que obedecer al rey, pero no puedo poner al rey por encima de Dios, dicho de un modo muy sencillo, ¿no? Bien, y por eso es decapitado, como acabamos de ver en esta película, ¿no? Bien, entonces, quería entonces mostrarles cómo Tomás Moro, en esas circunstancias tan difíciles, compuso esta oración, que yo creo que tiene un fino sense of humor, ¿no? Un sentido del humor muy fino, muy inglés, ¿no? Señor, dame una buena digestión y naturalmente alguna cosa que digerir. Dame la salud del cuerpo con el buen humor para mantenerla. Dame un alma sana, Señor, que tenga siempre ante los ojos lo que es bueno y puro. De un corazón limpio sale una mirada limpia. De un corazón limpio sale una conversación limpia. Una persona que tiene un corazón limpio no raja de los demás. Dicho pronto y mal, ¿no? De manera que frente al pecado no me escandalice, sino que sepa encontrar la forma de ponerle remedio. Ante el mal no me reboto y me desanimo y digo, esto es un asco, esto es una porquería, sino que veo el modo de hacer el bien. Y abundando en el bien se puede ahogar o se puede minimizar el efecto del mal. Dame un alma que no conozca el aburrimiento, los enfados, los suspiros y los lamentos. Dame un alma alegre. Y no permitas que me tome demasiado en serio. No permitas que tome demasiado en serio esa cosa invasiva que se llama yo, el ego. Yo creo que esto también es interesante. Cuando nos tomamos demasiado en serio, la verdad es que perdemos los papeles porque tampoco damos para tanto, tampoco somos tanto. Por lo tanto, Santo Tomás Moro, que era una persona que podía tenerse en consideración, que era una gran personalidad, una gran figura, un gran humanista, sin embargo, bueno, quería minimizar el ego para que brillara más el yo de Cristo, ¿no? Y acaba diciendo, dame sentido del humor, dame el don de saber reír de un chiste, a fin de que sepa traer un poco de alegría a la vida y hacer partícipes a los otros. Amén. O sea, pues ayúdame a alegrar la vida a los demás,
hacer que la pasen bien, ¿no? Que pasen la vida lo mejor posible, porque la vida bastantes complicaciones y tristezas tiene por sí mismas. Entonces, bueno, pues vamos a ser positivos. Y eso forma parte de la entraña cristiana, la alegría. Fíjense que en estas circunstancias Tomás Moro pedía la alegría. Él había tenido una presión muy grande, ¿no? Primero había ido su mujer, y a su mujer le dijo: oye, ¿quieres que cambiemos la eternidad por 80 años? Estaban en torno a los 60. ¿Cuánto podemos vivir? 20 años más. ¿Quieres que cambiemos la eternidad por 80 años? Y después eso ya fue un chantaje emocional tremendo cuando le mandaron a su propia hija. Y tuvo que resistir ahí los arrojos del corazón para decir: oye, en conciencia no puedo firmar este acta, ¿no? En la cual se concedía al rey divorciarse, ¿no? Y cuentan que, no aparece en la película esta, pero que cuando subió, se ve que tenía bastante sentido del humor, subió y dijo: le dijo al verdugo, ¿no? Le dijo: ayudadme vos a subir, que de bajar ya me encargo yo. O sea, como diciendo, intentando incluso quitarle hierro al asunto, ¿no? En una situación tan dura y tan atroz y tremenda, ¿no? Bueno, pues esta es una oración. Nosotros podemos componer oraciones de este tipo, ¿no? Les quería también poner una oración de Teresa de Calcuta, que es bonita. Les puede... ¿Dónde está? Para quien no lo ven, es ustedes. Bien, entonces, como ven, cada uno de nosotros puede componer una oración, pero lo importante es que nos quitemos nosotros del foco, enfoquemos a los demás y enfoquemos sobre todo a Dios. Hacer un rato oraciones, sobre todo, ser un poquito más Dios. Evidentemente no somos dioses, somos humanos, somos personas de carne y hueso,
a veces más carne que hueso, pero podemos irnos endiosando, podemos irnos divinizando poco a poco. Entonces, hacer oración es ser cada vez más Dios o identificarnos más con Cristo. Por eso, el modelo que poníamos al principio de la oración en el huerto, no se haga mi voluntad, sino la tuya, identificar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, combinar nuestra libertad con la libertad de Dios. Bien, en cualquier caso, la mejor oración de todas las posibles, también está la Ave María. ¿Saben cuál es la historia de la Ave María? Una historia made in Spain. Hay una leyenda, que es la de la Casulla de San Ildefonso, en la cual San Ildefonso, que era obispo de Toledo, oyó ruidos en la catedral y pensó que había ladrones. Es una leyenda, ¿no? Y entonces bajó y ¿saben lo que se encontró? Se encontró a toda una serie de santos ahí en el altar cantando. Y el sitio que corresponde al obispo, no sé si saben, en la catedral, está la sede del obispo, la silla en la cual se sienta el obispo. En su silla estaba sentada nada menos que la Virgen, María Santísima. De repente todos los santos se callaron y se quedaron mirando. Entonces se quedó ahí un poco pillado, el pobre San Ildefonso, es lógico, y entonces cuentan que hizo 3 genuflexiones, o sea, 3 actos de adoración, yo creo que para ganar tiempo, y entonces, ¿y ahora qué digo? ¿No? Y entonces empezó diciendo las palabras del ángel: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y entonces siguió con las de Santa Isabel, que le dirigió a la Virgen, ¿no? Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Lo dicen que la segunda parte es de producción italiana, ¿no? O sea que la de María, de ser esto cierto, sería una coproducción italo-hispana o hispano-italiana, como prefieran, ¿no? Bien, entonces hay muchas oraciones, a cada cual más bonita, pero como comprenderán ustedes, la mejor oración es el Padre Nuestro, porque es la oración que el mismo Cristo nos enseñó. O sea, se le ocurrió a Jesús, la inventó Jesús, por lo tanto es la mejor de todas las posibles. Donde nos propone a Dios como un Padre, es decir, el interlocutor que nosotros tenemos es un Padre. ¿Se acuerdan de la anécdota que contamos de la Feria de las Religiones? ¿Se acuerdan? Una Feria de las Religiones, cada religión tenía que montar un stand y poner un letrero, el cual se exponía lo más interesante, lo más importante de esa religión, ¿no? Pues en el stand de los judíos podían poner: los judíos son el pueblo escogido, no hay otro igual. Porque es verdad, es el pueblo escogido por Dios para hacer llegar la salvación a la humanidad. Vale. El stand de los musulmanes podía poner una frase como esta, el primer mandamiento de la Haggadah, que es el credo musulmán, ¿no? No hay más Dios que Alá y Mahoma, su único profeta. Y el stand de los cristianos podía decir algo tan sencillo y tan profundo como esto: Dios es mi Padre. Dios, un título que solo podemos decir nosotros con plenitud, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, es nuestro hermano mayor. Entonces decíamos que nosotros somos hijos de Dios en el Hijo con mayúscula. Entonces solo los cristianos pueden decir a pleno título que participan de esa filiación divina y que participan de esa fraternidad con Jesucristo, que, como veíamos, era verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. Por lo tanto, el modo con el cual Jesucristo nos enseña a dirigirnos a Dios es la confianza de un niño con su padre. Yo no sé si ustedes han visto rezar a los niños, pero es una pasada. O sea, la confianza y la sencillez a mí, por lo menos, me llena de envidia. Cómo son capaces de dirigirse a Dios no de un modo
quizá demasiado solemne, aparatoso, como a veces queremos hacer nosotros, quedando bien, ¿no? Con el postureo, voy a quedar bien, ¿no? Otro día me decía una señora que estaba en un asilo casi 100 años. O sea, grupo de riesgo no, o sea, lo siguiente de lo siguiente, vamos. Y esta señora, o sea, ha estado en la mayoría de la residencia infectada y han muerto unos cuantos. Esta señora no ha tenido nada. Me dijo, es que, padre, yo le decía a Jesús esta oración, Señor, no quiero coronavirus. No decía ni coronavirus, ¿no? Señor, no quiero coronavirus. Yo no sé si Dios la ha preservado de la enfermedad o que tiene una salud de hierro, que también la tiene. Pero lo que nos sirve esto es que a veces la oración más profunda es la más sencilla. Y Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. No me cuentes historias, teorías. No me cuentes cuentos. Cuéntame tu vida, qué te preocupa, qué necesitas, qué quieres, con qué sueñas. Nuestra oración tiene que ser una oración lineal, directa, filial, como el padre que se le cae la baba con el niño, ¿no? Y que le puede pedir cualquier cosa, ¿no? Y el padre se la da si está en su mano, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna cosa. ¿Sí? Sí. Cuando decíamos que en la oración es un diálogo que habla y escucha, Sí. la parte en la que habla no entiendo cómo nos queda. Muy buena pregunta. ¿Tú eres, perdona? Maider, tú eres. Vale. Maider Garmendia pregunta que si la oración es hablar y escuchar, ¿cómo nos habla Dios? Es una gran pregunta, ¿eh? Porque claro, a veces querríamos que, no sé, que de repente hubiera una voz en off, ¿no? Que, como el del chiste, ¿no? ¿Saben el chiste este de aquel que se cae por un precipicio? Entonces, a mitad del precipicio hay una rama y se agarra a la rama, ¿no? Y entonces se queda ahí colgando y cuando termina así un poco de oscilar, empieza a gritar, ¡hay alguien ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! De repente hay una voz que dice, sí, soy yo, soy Dios, déjate caer y yo te agarraré con mi mano poderosa. Y este dice, ¿que hay alguien más? O sea, no se la acababa de creer, ¿no? No se fiaba de Dios. Entonces, es verdad que la confianza no se puede exigir, solo se puede dar. Pero nuestra relación con Dios tiene que ser confiada. Entonces, ¿cómo escuchamos a Dios en la oración? No lo vamos a oír con una voz en off o nos va a enviar un arcángel a comunicarnos su voluntad. Dios habla en el interior de nuestro corazón, no de un modo sensible o audible. Pero hay certeza, o sea, cuando uno hace oración, yo lo siento, pero esto solo se puede probar de un modo experiencial, ¿no? Con la propia experiencia. Cuando uno hace oración, hay cosas que no se me han ocurrido a mí, porque llevo dándole vueltas a este tema no solo una semana, sino que a lo mejor llevo años dándole vueltas al asunto y hoy en mi oración he visto que, ¿se acuerdan de esa anécdota que les conté también de Luis, ¿no? Que dice, he estado intentando perdonar durante 30 años a una persona y hoy he conseguido perdonarla mientras hacía la oración. Bueno, ahí hay una acción de Dios, ahí hay una locución de Dios. Dios ha hablado al corazón de esa persona, ha encontrado la gracia del perdón que le ha dado Dios y ha sido capaz de perdonar. Entonces, no lo vamos a oír así de un modo, no sé, en surround, ¿no? O con un sonido así, pero lo vamos a sentir y lo vamos a escuchar, entre comillas. O
sea, cuando uno hace oración tiene la certeza de que eso no se le ha ocurrido a uno mismo, sino que se le ocurre a Dios. Lo que pasa es que a veces Dios tarda en hablar y además Dios habla bajito, que no nos grita, habla bajito y por eso hemos de tener un cierto silencio interior, una cierta paz interior para poder escuchar cuál es su voz, para descubrir cuál es su voluntad. Pero yo de momento, lo siento, solo he encontrado una vía experiencial para descubrir esto, ¿no? Cuando uno hace oración, uno descubre, primero, que le cuenta cosas a Dios, que resulta que esas tonterías que nosotros les contamos a Dios le interesan y que Él nos hace ver cosas en la oración. No sé si he respondido. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay más dudas? Sí. Antes hemos dicho que había pecados graves y leves. Sí. Pero hay algunos que no nos perdonen. No hay ningún pecado que no nos perdone Dios. Para esto viene bien la frase del Papa Francisco, que dice: Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros quienes nos cansamos de perdonar. ¿Tú vas a preguntar por el pecado contra el Espíritu Santo? No. No, es que, perdón, antes de... Santiago dice que el único pecado que no se puede perdonar es contra el Espíritu Santo. Es decir, el pecado de desesperación. Es decir, el pecado de no querer pedir perdón. O sea, de que uno piensa que no puede ser perdonado por Dios. Entonces no pide perdón y entonces efectivamente, si no pedimos perdón, no podemos ser perdonados. El único pecado que Dios no puede perdonar es aquel por el cual nosotros no pedimos perdón. Porque si tú no quieres, Dios no puede. Si tú no quieres ser perdonado, Dios no puede perdonarte. ¿Vale? Muy buena pregunta, Pablo. ¿Y? ¿Sí? ¿Eduardo? Sí. Que Dios nos hace entender las cosas mejor cuando hablamos con Él. ¿Eso es inspiración divina? Yo creo que sí. O sea, no es una revelación como la que hemos visto en la Biblia, ¿no? Que tiene un poder salvífico para toda la humanidad. Pero nosotros tenemos a pequeña escala nuestras pequeñas revelaciones y tenemos nuestras pequeñas inspiraciones. Pues claro que sí. El Espíritu Santo trabaja, digamos, colectivamente en toda la Iglesia e individualmente en cada uno de nosotros. Oye, de repente resulta que entiendo eso. Para los exámenes, recen al Espíritu Santo, les va a venir muy bien. O a veces cosas de estas del corazón, que no soy capaz de perdonar. Y uno recibe un don del Espíritu Santo y consigue perdonar. O no tengo paz en el corazón, pues hay un fruto del Espíritu Santo que es la paz, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, para todo esto y mucho más sirve la oración. Entonces yo quería acabar hoy la oración un poquito antes. ¿Hay otra pregunta? ¿Sí? El perdón se consigue ahora a través del sacramento de la confesión, como hemos visto, y si hay algún resquicio, porque a veces queda como la cicatriz, ¿no? Y entonces la cicatriz hay que llevarla al cirujano plástico a que te quite la cicatriz, ¿no? Si tú con el estudio, por ejemplo, con las clases, con el sufrimiento de esta vida, no consigues borrar esa cicatriz, tendrás una segunda oportunidad en el purgatorio. Pero, hombre, yo les animo a ir con todos los deberes hechos, ¿no? Ya que van a sufrir, quieran o no, pues ofrézcanlo también para borrar los resquicios del pecado que han sido perdonados previamente en la confesión. ¿De acuerdo? La confesión está precisamente para eso, para pedir perdón y ser perdonados por Dios. La imagen que veíamos del padre abrazando al hijo pródigo es, digamos, un icono de lo que ocurre en la confesión sacramental. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Vale. ¿Más preguntas? Bueno, pues vamos a hacer una práctica. Ustedes hacen prácticas. Entonces, pónganse de pie, por favor. Vale, les vamos a grabar.
Y ahora, si alguien no quiere, puede no hacerlo, yo no puedo obligar a nada, pero vamos a rezar todos juntos el Padre Nuestro y así acabamos las clases. ¿Vale? Pues venga, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues esto ya está. Yo simplemente les quiero recordar que este curso sirve también como catequesis de bautismo. Hay alguno que se ha bautizado, alguna. De primera comunión o confirmación, matrimonio, no sé, quizá demasiado pronto, ¿no? Pero bueno, habrá que verlo, pero que sirve como catequesis. Por si quieren aprovecharlo, aparte de sacar buena nota, pueden también recibir el sacramento que corresponda, con los dones y los frutos del Espíritu Santo, de los cuales hablábamos, y que nada, y que muchas gracias y suerte. ¿De acuerdo? Pues nada, saluden a los que están en casa, saluden, despídanse. Vamos chicos, venga, venga, Sisa, saluda. A ver, el chat aquí.